Hoy es reunión de oración, hermanos, y la intención en algunas de las canciones que hemos cantado, como les decía hace un momento, tiene que ver con pensar en cosas por las cuales podemos agradecer, ¿no? Jesús mismo llamó a sus discípulos amigos, un amigo fiel, ¿no? Aunque nosotros seamos infieles, escribe el apóstol Pablo, tiempo después, el Señor permanece fiel, ¿no? Y seguramente entre nosotros no haya uno que pueda decir que una vez no le falló al Señor. Algunos más, algunos menos, pero todos le hemos fallado al Señor. Hemos pasado por momentos de debilidad espiritual. La debilidad física es una cosa en la vida de las personas y nos afecta anímicamente. Hay un hermano que me comentaba hace unos días atrás, por quien estamos orando, que un fuerte dolor que le ha venido con la edad y lo ha limitado un poco en sus movimientos, también ha afectado su vida espiritual. Y de alguna manera, porque somos seres integrales, ¿no? No sé si está bien decirlo así, pero somos personas, tenemos un cuerpo, que tenemos un alma, que tenemos espíritu, y de alguna manera todas esas cosas están conectadas. Ahora quería leer con ustedes un pasaje y ver juntos allí en Lucas, capítulo 22. Muy bien, hecho el cambio de micrófono, volvemos al aire. En Lucas, les decía, capítulo 22, versículo 31 al 34. El Señor está hablando con el apóstol Pedro y le da 3 novedades. Vamos a ver cuáles son esas 3 novedades juntos, ¿les parece? Dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, el apóstol Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Cuáles son esas 3 novedades que el Señor en este corto pasaje le da a Pedro? A ver, vamos a participar todos. Esa es una novedad. Muy bien, esa sería la tercera novedad. Mirá, Pedro, vos me vas a negar. Es una novedad para Pedro. Él estaba convencido de que eso no iba a pasar. ¿Pero qué más? Bien, esa es otra que no había pensado, sería una cuarta novedad, pero me quedé pensando en esa palabra también. Yo pensaba, creo que saltan a la vista, ¿no? La primera novedad es, Pedro, hay un tema profundamente espiritual en este momento, hay una situación que está aconteciendo. En las más altas esferas se ha presentado Satanás, y así como pidió tocar a Job, ha pedido tocarlos a ustedes, zarandearlos. ¿Se dieron cuenta de eso? Tremendo. Zarandearos. ¿Sabe que han visto las zarandas, las conocen, ¿no? Cuando se va separando la semilla, la arena. En Durazno veíamos habitualmente eso en el río, porque los areneros van al río y ponen sus zarandas y allí tiran con palas para ir sacando la arena más fina y después venderla. Hay una solicitud hecha en el cielo, Pedro. Quieren que se autorice que ustedes sean zarandeados. Pero te voy a decir otra novedad, Pedro. El Señor le dice, yo he rogado por ti. Y la tercera novedad, como decía Luis, es, mira Pedro, está todo bien, las ganas,
el ánimo, la fortaleza espiritual de hombre que vos tenés, pero me vas a negar. Va a ser tan grande la presión que me vas a negar, ¿no? Porque de alguna manera escrito está que iba a ser herido el pastor y que las ovejas habrían de ser dispersadas. Pero me quedé pensando en esta situación, ¿no? Y en este momento tan particular, tan intenso que les toca vivir a Jesús previo a la muerte, y a sus discípulos, y a toda la comitiva. Lucas, no recuerdo el pasaje, pero en un momento dice que el Señor puso su rostro como pedernal y se enfiló hacia Jerusalén, porque ya era el tiempo que Él tenía que llegar a Jerusalén para cumplir con los tiempos de Dios y morir en la cruz. Y desde ese momento en adelante, el Señor solo camina hacia Jerusalén con un propósito: cumplir con la voluntad del Padre. Y estaban en los momentos cúlmines, y el Señor ya había hablado con los discípulos. En Juan hay un extenso relato de lo que el Señor les dijo, y ellos estaban un poco confundidos, porque ellos no esperaban, no estaban conscientes totalmente de lo que estaban viviendo. Pero el Señor vez tras vez se los había anunciado. Es interesante eso, ¿no? Ustedes se dan cuenta que Él se los dice explícitamente y ellos como que se niegan a creerlo. Sin embargo, este es un momento de tremenda importancia en la fe de los discípulos. Y yo pensaba, hermanos, en esa expresión que Mauricio nos hacía ver: una vez vuelto. Una vez vuelto. Y hermanos, para ser sinceros, estos tiempos nos han llevado a muchos quizás a vivir un cristianismo un poco más tibio. Nos hemos escondido quizás atrás de la pandemia, atrás de la excusa de la pandemia, y hemos ido de alguna manera deslizándonos hacia afuera. Nos hemos de alguna manera ocultado para no, entre comillas, contagiarnos, y tal vez nos hemos despreocupado de nuestra vida espiritual. Pero toca volver. Toca asumir las responsabilidades. Toca ser de los que van a confirmar a otros. Hermanos, todas las luminarias, el aire acondicionado, las pantallas, los cables, todo lo bonito que se ve en el salón se sostiene en las paredes, que a su vez son sostenidas por columnas. Y ahí las hemos recubierto las columnas, no las queremos ni ver, pero están allí presentes. Y Pedro había sido llamado, y he sido llamado como columna de la iglesia. ¿Se acuerdan que en Gálatas así lo ve el apóstol Pablo, ¿no? Una vez vuelto, tenía una tremenda responsabilidad: confirmar a los hermanos. Y qué tarea, ¿no? La de volver a agrupar aquel grupo de hombres y también de mujeres, aunque las mujeres fueron un poquito más valientes que los hombres, pero volverlos a agrupar en uno, para que el mundo después dijera: estos que trastornan el mundo entero ahora han venido acá. Y ese grupo de hombres y mujeres, que era muy pequeño en el principio, fueron los portadores, y muchos de ellos pagaron con su vida, ¿verdad?, el hecho de llevar el Evangelio. Pero hubo un llamado, y lo leímos acá, a un hombre, a una persona, que se creía un superhombre, pero el Señor le mostró que era débil. Vos tenés que confirmar a tus hermanos. Esa es la gran tarea. Era tan fuerte el liderazgo de Pedro entre los hermanos, como hombre, que se acuerdan que un día dijo: me voy a pescar, y todos lo siguieron. Lo que él de alguna manera hacía era referencia para los demás. Y hermanos, nosotros como iglesia, tal vez estamos viviendo un tiempo bisagra, ¿no? Un momento donde algunas cosas se van a cerrar y otras se van a abrir.
Pero ¿quién de nosotros será el que estará fuerte en el Señor para confirmar a otros? ¿Cuál va a ser la hermana que se va a acercar a otra hermana para fortalecerla en su fe, para animarla, para ayudarla a caminar? Gracias a Dios, porque hay muchos hermanos que tienen una preocupación real por su vida espiritual, porque que son sanos en la fe. Pero es un desafío para todos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Confirma a tus hermanos. Depende solamente del Señor. Cada uno de nosotros, hermano, depende solamente del Señor. Fortalécete en el Señor. Vive para aquel que te dio vida. Una vez vuelto, confirmar, ¿no? ¿Qué tarea? Si pudiéramos desentrañar todo lo que el Señor quiso decirle a Pedro en esta tarea que puso sobre sus hombros. Una pesada carga. Pero vos y yo tenemos la misma responsabilidad que tenía Pedro en ese momento. Confirmar, fortalecer, animar, sostener. Y empieza por cada uno en la intimidad del hogar, en el cuidado de su vida espiritual, en el regar cada día su vida con la palabra del Señor, en el alimentarse. Después viene la iglesia, lo colectivo, donde nos animamos, donde nos sostenemos, donde tenemos que estar porque el Señor nos mandó a estar. Pero si no hay una preocupación real de nuestra vida espiritual, allí cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, como hay una canción que dice, cuando nadie me ve, cuando no puedo mentir, cuando no puedo aparentar. Bueno, una vez Mauricio predicó un mensaje que decía, el secreto de la vida es la vida secreta o algo así, ¿no? Creo que hablaba de Naamán, que había hablado con Eliseo, ¿se acuerdan? Que el Señor no tomara en cuenta cuando él entrara con el rey ante los dioses de Asiria. Pero ¿cuánta realidad hay en eso, hermano? ¿Te estás ocupando? ¿Me estoy ocupando? ¿Me estoy preocupando y ocupando de la vida íntima con el Señor? Por eso pensaba en esto, ¿no? Hay una lucha espiritual que se está desarrollando en las esferas celestiales, tal vez. Pero hay alguien que está rogando, alguien que está intercediendo por nosotros. Es nuestro abogado, es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Y quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él, porque necesitamos el uno del otro para seguir adelante. Así que, hermanos, pensemos en esto, pensemos en cuánto estamos nosotros dispuestos a sostener a otros. Quiero terminar con un pasaje que habla de la dependencia, y nosotros tenemos que depender de Dios. Esdras, capítulo 9, versículo 22 y 23. Esta lucha que Pedro tenía que librar y que tenemos que librar nosotros, no es con armas carnales, sino que dice que es con las armas de Dios que son poderosas. Y en Esdras, que también es un tiempo especial del pueblo de Dios, dice Esdras, capítulo 8, versículo 22 y 23, dice: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, habían puesto la reputación de Dios y le dijeron: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. La mano de nuestro Dios, hermanos, es para bien sobre todos los que le buscan. Que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir estas cosas y a entender el privilegio y la responsabilidad que Dios ha puesto sobre nosotros.